La primera pregunta va dirigida para el señor presidente de la República del Perú, Alan García. La hace Fabricio Ceballos, representante de la cadena RTS de Ecuador. Buenas tardes, señor presidente. Presidente Correa, buenas tardes. Bueno, ya por algunas ocasiones nuestras autoridades, el presidente Correa y el señor canciller Ricardo Patiño, nos han aclarado el tema que implica la aceptación en las Naciones Unidas por parte de su gobierno de la Carta Náutica. Sabemos muy bien que no existiría ningún problema sobre nuestra soberanía nacional, pero quisiéramos también tener una respuesta de su parte ratificando la vigencia de esta Carta Náutica y el respeto a nuestra soberanía marítima. Y en una segunda parte, presidente Correa, si me permite, quisiera que me ayude contestando una pregunta. ¿Qué opina usted sobre este fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre la no vigencia o no valor jurídico de las computadoras de Raúl Reyes? Gracias. Lo hemos expresado a través de una carta y lo hemos expresado públicamente. Estamos absolutamente de acuerdo con lo diseñado y fijado por la Carta Náutica presentada por Ecuador ante Naciones Unidas, y en nuestro concepto rescata y afirma la justicia plena de los límites que desde siempre hemos creído eran los más adecuados entre nuestros pueblos. De manera que a partir de ahora y de la suscripción de esos documentos que han sido aprobados además por el Congreso de la República del Perú, puede contar Ecuador con nuestro reconocimiento permanente y sin cambio de nuestro reconocimiento a su Carta Náutica. Complementando un poquito lo que dice Alan, ¿no? Esa noticia no salió en los periódicos porque era buena noticia. Sí tergiversaron tus declaraciones de que el Perú había ganado 4.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y quisieron dar a entender que se lo había quitado el Ecuador, ¿no? Para crearle problemas al gobierno, así creen un conflicto entre dos países hermanos. ¿Cuál es la realidad? Que eso es cuestión de legislación interna del Perú, que al cambiar su línea de base, pues le permite ganar miles de kilómetros cuadrados de mar territorial, haciendo uso de su soberanía, legislación interna. No perjudican absolutamente nada, ni en un centímetro cuadrado, el mar territorial y peor aún territorio continental del Ecuador. Con respecto a su pregunta, mire, esas computadoras nunca tuvieron, las supuestas supercomputadoras nunca tuvieron ninguna validez jurídica. Fueron fruto de una invasión a país extranjero, sin autoridad competente, manipulada, alterada. La única que le dio importancia fue la prensa corrupta del Ecuador, junto con los poderes planetarios que intentan dañar a todo gobierno progresista, ¿no? Y cada cierto tiempo de nuevo nos sacan esa cuestión. Yo por ese caso, Alan, en mi vida he conocido a alguien de la FARC. Ahora resulta que nos financió la FARC, empezaron con ¿cuánto? Con $30.000, ¿verdad? Después eran 50.000, después 100.000, ahora son 400.000, y ahora resulta que he llamado 3 veces yo a la FARC y una vez Ricardo. En mi vida yo he hablado con alguien de la FARC y hemos recibido 20 centavos de la FARC y jamás lo hubiéramos permitido. Pero entonces, la prestigiosísima institución que hace ese estudio, británica, entonces ya hay que aceptar todo sin beneficio de inventario, es una fundación privada ultraderecha, que fue la que dio el informe también que había armas de destrucción masivas en Irak para que Estados Unidos invada Irak, ¿verdad? Para 8 años después de descubrir que no había ninguna arma de destrucción masiva y todavía ha sido una patraña. Pero como nuestra prensa corrupta, cualquier cosa que siga contra el gobierno lo va a tomar sin beneficio de inventario inconstitucionalmente, porque la información debe ser veraz, verificada y contextualizada de acuerdo a la Constitución, enseguida pues trataron de hacer un escándalo con aquello. Así que no me sorprende la decisión de la Corte Suprema, es más, reconozco pues la calidad de la justicia en Colombia, porque pese a las presiones políticas que han de haber tenido, han actuado en derecho, y lo que están diciendo es lo que siempre supimos, lo evidente, que esas supercomputadoras que me den la marca, por favor, para comprarme una de esas, ¿no? Que sobrevivieron a tremendo bombardeo. Ustedes estuvieron en Angostura, yo sí estuve. Vaya, vean cómo quedó destruido todo. Se destruyó todo, menos las computadoras de Reyes, ¿no? Casualidad de casualidades. Nunca tuvieron valor jurídico alguno. Fueron tenidas en condiciones totalmente ilegítimas, ilícitas. Nunca se respetó la cadena de custodia, no hubo autoridad competente. Hay informes que fueron manipulados, incluidos 9.000 archivos, borrados otros 2.500 o al revés, ya ni me interesa, ¿verdad? Nunca hubo correos, eran unos archivos Excel que pudieron ser implantados en esas computadoras, asumiendo que fueron rescatadas del lugar del bombardeo. Nunca tuvo validez jurídica. De lo que ha hecho la Corte Suprema es dejar ya a nivel jurídico sentado una verdad evidente, que eso era una patraña, que con eso
no se podía justificar absolutamente nada, acusar absolutamente a nadie, que no tenía ninguna validez ni moral ni ética lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Colombia, es decir, claramente, con todos los procedimientos legales pertinentes, que tampoco tiene ninguna validez jurídica. Es decir, ratificar lo que toda persona honesta del continente y del planeta ya sabía, pero lo que cierta prensa corrupta sigue utilizando, como siempre. La siguiente pregunta la propone Cecilia Rosales al señor presidente de la República del Ecuador. Ella es representante de Diario El Comercio de Perú. Presidente, muy buenas tardes. Presidente Correa, esta visita del presidente García es en la práctica una despedida al pueblo ecuatoriano y usted ha expresado la admiración que siente por el presidente García y lo mucho que se ha avanzado en estos últimos años. Yo quería preguntarle qué espera seguir avanzando con el presidente peruano que venga en los próximos 5 años. ¿Qué nos falta? ¿A dónde miramos? Tal vez en la desmilitarización de la frontera que ha planteado el presidente García. Y una pregunta adicional, si me permite. Usted ha comentado que le gusta conversar con el presidente García, que escucha sus consejos. Quería saber si el presidente García en algún momento le ha comentado cómo hacer para evitar un trato tenso con la prensa y confrontacional con la prensa ecuatoriana, situación que no ocurre en el Perú. Gracias. Es que lo convencí de que él tenga el trato tenso, eso venimos conversando. Hablamos muchísimo de eso, ¿verdad? Y llegamos a la misma conclusión, al menos me permitió decir la conclusión, que el problema es la prensa burguesa, la falta de ética, la corrupción, la contradicción, ¿no? De que negocios privados con fines de lucro, algunos muy faltos de ética, por ejemplo, el mayor diario nacional en este país es propiedad de 3 empresas fantasmas en Islas Caimán. Ustedes saben que no se van a las Islas Caimán precisamente para pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, de ese negocio privado es que recibimos las noticias a diario. La opinión que yo me tengo que formar sobre una persona que ni conozco, la información que me va a llevar a tomar las decisiones día a día. Entonces yo creo que casi, al menos si no lo convencí, casi lo he convencido, que es uno de los grandes desafíos de nuestra América, pasar de ese estado de opinión que nos ha creado cierta prensa, con altos niveles de corrupción y falta de ética, a un verdadero Estado de Derecho, y que es peligrosísima la situación de nuestra sociedad, la vulnerabilidad. ¿De quién recibimos la información? ¿De quién recibimos la comunicación? ¿De quién recibimos ese input para tomar las decisiones día a día, para saber si el presidente es bueno o malo? De negocios privados con fines de lucro. Es uno de los grandes desafíos, insisto, no solo de nuestra América, sino del planeta. Entonces, en eso no me dio mucho consejo, es más, elaboré todo una teoría de lo que pienso al respecto y creo que si no lo convencí, casi lo convencí, así que está en problemas, señorita, porque creo que él es el que va a confrontar a la prensa peruana ahora. En todo caso, con respecto a lo primero, también conversamos un poco de los futuros gobiernos y creo que los dos coincidimos en que independientemente de cuál sea el candidato que logre el triunfo en las elecciones presidenciales en Perú, las relaciones binacionales, bilaterales van a seguir en un extraordinario nivel. Este proceso de paz, de amistad, de profunda integración entre hermanos es irreversible e indestructible. No hay marcha atrás. Y estamos seguros, ya llegue el candidato Humala, la candidata Fujimori a la presidencia de la República del Perú, que este proceso se seguirá fortaleciendo. ¿Qué nos hace falta? Se ha avanzado muchísimo. Modestia aparte, Alan lo reconoce, la prensa no lo reconoce, pero Alan sí, que en estos últimos 4 años, trabajando juntos, el gobierno de Alan García con el gobierno de Rafael Correa, se ha avanzado más en la frontera sur que en los últimos 10 años y en bastantes décadas más, pero es mucho lo que falta por hacer. Esas poblaciones fronterizas siempre fueron postergadas, maltratadas por este conflicto, ¿no? Que lastimosamente tanto tiempo estuvo presente entre nuestras dos naciones. Fíjense, no se hacían carreteros para impedir una invasión de Perú a Ecuador, Ecuador a Perú, no se hacían carreteros. Hoy construimos viales los mejores de nuestros países en la frontera común. Se han construido hospitales, agua potable, electrificación, etcétera. Pero falta mucho por hacer, Alan lo ha dicho, desmilitarizar nuestra frontera común, para que tener ya presencia militar, si no hay ninguna desconfianza en nuestros dos países. Mejorar muchísimo todavía los servicios binacionales, recuperar el tiempo perdido en cuanto a producción, por ejemplo. El proyecto Puyango-Tumbes estuvo postergado más de 40 años. Ya se van a contratar o se han iniciado los estudios y esperamos que en un par de años empiece la construcción y en pocos años más ya sea una realidad espléndida para nuestra frontera común. Entonces, todavía falta mucho por hacer. Creo que estamos recuperando el tiempo perdido,
pero el camino hacia el summa causa y hacia el desarrollo de todos nuestros pueblos, pero particularmente nuestras poblaciones fronterizas, todavía es un camino largo, que lo estamos andando, lo estamos recorriendo en la dirección correcta, a velocidad, sin perder un segundo, pero todavía es largo el camino por recorrer, en eso no nos engañamos, y estamos seguros que con el futuro gobierno del Perú seguiremos recorriendo ese camino de desarrollo común. La siguiente pregunta la expresa Julia Chávez al señor presidente de la República de Perú, Alan García. Julia Chávez es representante del Telégrafo de Ecuador. Buenas tardes, presidente Correa, presidente García. Tras conocer la voluntad que han tenido las dos naciones en temas de desminado, de colocación de hitos en frontera terrestre, quisiera saber cómo ha avanzado el tema de la colocación de los hitos en los 600 kilómetros de frontera terrestre que los están recolocando, y también saber cuál será la contribución que dará Perú a este fideicomiso Yasuní-TT. Está en plena marcha nuestra acción de desminado. Como hemos conversado y escuchado a los técnicos en nuestros gabinetes binacionales, lamentablemente en muchas zonas las lluvias y los movimientos sísmicos han colocado, delocalizado las minas, lo que ha hecho más difícil cumplir el objetivo como hubiéramos querido. Pero es un tema en el que no vamos a cejar nuestros esfuerzos. En cuanto a la Yasuní-TT, nosotros consideramos muy importante como precedente y concepto lo que ha enarbolado el presidente Correa. Y además es un tema que, siendo ambiental, toca a todos los países, sin excepción. No es solamente un problema ambiental de superficie respecto al Ecuador, sino también un problema finalmente de toxicidad para todos los países y para toda la especie humana. Por consiguiente, creemos que es un planteamiento muy novedoso e inteligente que tenemos que apoyar. Por eso nuestra contribución simbólica, evidentemente, pero será de $300,000 como acabamos de suscribirlo aquí, y estaremos siempre dispuestos, en caso que se deba utilizar además el gasoducto ya existente para evitar perjuicios en nuevas zonas de nuestra Amazonía, que es común, el gasoducto ya existente en el Perú, estamos en disposición y ya las autoridades de los ministerios de energía y de las entidades petroleras han suscrito convenios necesarios para que se utilice el oleoducto norperuano para transportar el crudo ecuatoriano cuando sea necesario, y así como países integrados nos evitamos un doble costo ambiental, habida cuenta que ya contamos con este gasoducto construido en los años 70 en el Perú. Es importante y ejemplar que se utilice debidamente, y de esa manera se ahorra la construcción de un nuevo gasoducto, con todo lo que puede traer de consecuencias ambientales. Estamos respaldando activa y plenamente los trabajos medioambientales del presidente, y creemos, repito, que es una iniciativa novedosa e inteligente, y convocamos a otros países de UNASUR a hacer su contribución, y a los países y a las instituciones mundiales a hacer posible y verdad este importante planteamiento que de hecho nos conviene a todos los sudamericanos. Quisiera dar testimonio de algo. Se ha hecho una pregunta sobre computadoras y sobre supuestas vinculaciones hasta del presidente Correa y de su canciller con grupos alzados en armas y subversivos. Yo puedo dar fe como gobernante del Perú que he conocido pocos presidentes tan respetuosos de la política interna de sus vecinos como el presidente Correa. Evidentemente, en algunos temas, porque somos hermanos pero no clones, pensamos distinto, pero jamás
he sabido de ninguna influencia o indicación del presidente Correa hacia dentro del Perú. Por consiguiente, entre lo que digan supuestas desgrabaciones de computadoras de validez dudosa, yo prefiero lo que dice el presidente del Ecuador y prefiero lo que dice el conductor del pueblo ecuatoriano. La siguiente pregunta la formula al señor presidente de la República del Ecuador, el señor Julio Panduro, representante de la Agencia de Noticias Andina de Perú. Presidente, buenas tardes. Presidente, yo quería hacer una pregunta concreta. Con la firma del acuerdo por intercambio de notas de contenido idéntico entre Perú y Ecuador sobre límites marítimos, ¿queda aún abierta o se cierra la posibilidad de que Ecuador acuda a un eventual llamado del Tribunal de la Haya por el contencioso jurídico que mantiene Perú con Chile? Esta pregunta le hago a raíz del anuncio de la Cancillería peruana que este instrumento jurídico que le he mencionado va a ser elevado a la Corte Internacional de Justicia. Desconozco ese comunicado de Cancillería, respetamos mucho, como decía Alan, siempre las decisiones de política interna, pero obviamente si nosotros no tenemos ningún diferendo limítrofe con Perú, si se han ratificado los límites, si el gobierno del presidente Alan García ha reconocido sin ninguna reserva la Carta Náutica del Ecuador presentada a la ONU, pues no tenemos que acudir a ninguna instancia adicional, o sea, no hay litigio alguno, no hay duda alguna, no hay problema alguno. Y como usted seguramente se refiere pues al litigio que mantienen Perú-Chile, tan solo nuestro acompañamiento de corazón para que ese problema se resuelva más rápidamente posible. Y creo que es un avance, creo que América Latina debe estar contenta porque antes estos litigios, conflictos creaban problemas que se traducían en hechos violentos, ¿no?, indeseables para nuestras naciones. Ahora se ha acudido al ordenamiento jurídico, a instancias jurídicas internacionales. Eso es bueno para América Latina, que se resuelvan estos conflictos, estos litigios de forma pacífica, de forma fraterna, utilizando, insisto, las instancias jurídicas internacionales. Pero en el caso de Ecuador no hay necesidad de acudir a ninguna instancia porque no hay litigio ni visos de litigio alguno, más aún después de que se ratificaran, sin duda alguna, sin ambaje alguno, los límites marítimos entre las dos naciones. Saca una duda, Alan, ¿cómo le haces para no tener relaciones tensas con tu prensa, hermano? Eso sí tienes que decirme algún rato. Sí, le voy a pedir consejo, tiene razón la señorita. En tu próximo gobierno te lo cuento. Okay. Hay que ser mago. Queremos agradecer a los señores presidentes de ambas naciones hermanas. Permítame, el señor presentador, simplemente una acotación a lo dicho. Suscribo absolutamente lo dicho por el presidente Correa, pero quisiera decir algo. No estamos aquí para incomodar a Chile. No estamos aquí para crear ningún problema al gobierno ni al pueblo de Chile. Nuestra relación bilateral, que fue dolorosamente interrumpida durante largo tiempo, 200 años de soledad con el Ecuador, nada o casi nada tiene que ver con nuestra relación con Chile y con el gobierno chileno. Sé que hay en Santiago alguna preocupación por este viaje, como si fuéramos nosotros a buscar una cercanía afectiva, política y social en contra de algún país. Somos integracionistas, completamente, integralmente. Nosotros no creemos en integración contra nadie. Lo que queremos es integrarnos también con el pueblo chileno y ojalá pudiéramos hacerlo siguiendo este camino que ya hemos construido con Ecuador. Estos gabinetes binacionales que han sido la fuerza con la cual hemos podido impulsar tantos temas. Pero quisiera hacer llegar un mensaje hacia el sur, al pueblo chileno, al pueblo y al gobierno y al presidente Piñera. No estamos aquí para unirnos contra Chile de ninguna manera. Estamos aquí
porque hace mucho tiempo comenzamos un trabajo que nos ha permitido ahora llegar a estas conclusiones. Y en el tema, aprovecho para aclararlo definitivamente, de la línea de base y de la carta náutica, en efecto, resultó, gracias al Ecuador, favorable en algunos kilómetros al Perú, no a costa del Ecuador, sino de la proyección hacia el mar, porque al cambiar la línea de base, la proyección hacia el mar le permite al Perú tener un poco más de extensión, contando una nueva línea de base siempre dentro de las 200 millas, que para uno y que para el otro lado respetamos. De manera que la historia moderna hace que uno pueda ganar sin hacer perder a nadie. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer con Chile. Queremos hermanarnos con Ecuador, no para que Chile pierda, sino para que nos juntemos con Chile también. Y como se ha dicho una y mil veces, dejemos a La Haya lo que está en La Haya, tal como lo dijo el presidente Piñera varias veces, y que sean esas instancias las que civilizada y modernamente digan a favor de uno o de otro, no interesa ya. ¿Quién tiene la razón? Y nosotros acataremos absolutamente lo que diga la instancia internacional porque somos creyentes en el multilateralismo, somos creyentes en la integración de los grandes propósitos mundiales por la paz. Muchas gracias.